Bienvenidos al canal de Alpa, no olviden suscribirse. Buenas tardes, complacido de haberme invitado a participar en este primer congreso de genética y producción de las razas criollas venezolanas, donde pretendo compartir con ustedes la afinidad del criollo con los sistemas silvopastoriles. Vamos a ver un poco las características del sistema tropical, del ambiente tropical, del sistema silvopastoril y de cómo el criollo engrana perfectamente dentro de ese sistema. Los animales en América fueron traídos por Colón durante sus 4 viajes y los 4 viajes de Colón se concretaron al trópico caribeño, al Caribe tropical, donde ellos se consiguieron pues una frondosa eh, flora y fauna típica del momento, pero obviamente que donde no habían animales domésticos como la vaca, el caballo, el cerdo, la cabra, la oveja, etcétera. En el Caribe, muy poco. Y no había una cultura agrícola tampoco. Realmente eran cazadores y pescadores los aborígenes que habitaban allí. Y cuando los españoles aumentaron su territorio de conquista, pues se consiguieron que el trópico que está enmarcado dentro de esta faja entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, pues se consiguieron que tenía características muy particulares como la altísima temperatura a la cual ellos no estaban acostumbrados, con una oscilación térmica, un rango de temperatura muy bajo, muy pequeño, con cambios muy pequeños entre la noche y la mañana y el mediodía. Y también que allí había una enorme evaporación, especialmente en los meses cálidos y secos, con una mayor desecación de suelo y una marcada reducción de agua en el suelo que limitaba sustancialmente la producción agrícola. Se consiguieron que había la selva húmeda tropical, caracterizada por la alta precipitación, más de 4.500 a 5.000 milímetros al año, prácticamente no hay meses secos, vegetación exuberante con árboles sumamente altos, árboles medios, árboles pequeños, arbustos y helechos y epífitas donde se acumulan en una estratificación vertical y altas temperaturas y alta humedad relativa. También se consiguieron con las sabanas, que tienen una época de lluvia y otra de sequía muy marcada, con una precipitación media anual de 750 a 1.300 milímetros, una abundante vegetación herbácea con árboles escasos, poco frecuentes, suelos ácidos y rojizos, arenosos en la mayoría, con muchas limitaciones, especialmente durante la época seca, porque es extrema, o durante la época de lluvia, porque es el otro extremo de inundaciones. Luego también conseguimos el bosque seco tropical, donde la precipitación va de 300 a 1.500 milímetros al año, con 2 épocas de sequía y de lluvia, árboles caducifolios, temperaturas entre 25 y 30 grados y suelos ricos en nutrientes en general. Esto es el panorama, el paisaje que se observa en el bosque seco tropical, árboles no muy tupidos, algunas zonas con más eh, frondosidad que otras, pero en general eso. Y el otro bioma que se consigue es el desierto o médanos tropicales, que es donde están las temperaturas más calientes y secas del planeta,
con una diferencia significativa entre las temperaturas máximas diurnas y las nocturnas, las precipitaciones muy escasas por debajo de los 200 milímetros al año, y donde puede ocurrir una precipitación en el año de 100 milímetros, pero no vuelve a caer en varios años. Es decir, que es una característica típica también del desierto. La humedad general es por debajo del 10%. Entonces, esos son los biomas que se consiguen en los trópicos, y los trópicos entonces tienen el 40% aproximado de la superficie total mundial, tienen el 80% de la diversidad biológica, el 43% de la población humana mundial vive allí. El 85% de los humanos pobres extremos están en la zona tropical, y es donde se presentan el 97% de los casos de malaria. También allí en el trópico está el 54% de las reservas de agua renovable del planeta. Como nosotros podemos observar, tenemos situaciones con unas características muy particulares y sumamente interesantes, pero también que implican el abocarnos, el dedicarnos a hacer un estudio con ojo crítico de esta situación. Los bosques tropicales y la sabana sustentan las precipitaciones de algunas de las regiones más importantes del mundo desde el punto de vista de la producción de alimentos. Y, por supuesto, aquí en el trópico se encuentran el 50% de los mamíferos, el 91% de las aves, el 65% de los peces, e insectos tenemos aproximadamente 1 millón de especies descritas, pero los científicos piensan que puede haber, estiman que puede haber más de 30 millones de especies aún no descritas, aún no conseguidas, no halladas. Entonces, esto es sumamente importante también por esa riqueza que permite que sean transmisión de enfermedades tropicales causadas por diversos agentes patógenos como parásitos, virus y bacterias, que suelen transmitirse por agentes biológicos como mosquitos, moscas, garrapatas, caracoles, etcétera, que entonces afectan a los animales y a lo humano de una manera persistente. Entonces, en esta selva o en este bosque que conseguimos en el trópico, lleno de exuberancia especies vegetales, pero también de exuberantes animales, los españoles introdujeron animales que nunca habían estado acá, pues. Y esos animales se consiguieron que tenían que consumir este tipo de plantación, y algunas eran tóxicas, entre comillas. Y muchos de esos animales pues murieron, muchos los mataron las enfermedades, otros soportaron la temperatura, la humedad, los mosquitos, la garrapata, y también sobrevivieron pues a toda esa alimentación que se consiguieron disponible en el trópico. Y esos son los animales que hoy llamamos criollos, animales que por 500 años han estado en esa selva tropical o en esa sabana tropical o en ese bosque tropical. Y se acostumbraron pues a consumir lo que allí había y a tolerarlo. De alguna manera pues eso permitió que esos animales hoy día están perfectamente adaptados a esa situación. El sistema silvopastoril, por otra parte, al contrario de lo que son los sistemas especializados, o pudiéramos decir que el pastoril es una forma especializada también de producir. Pero
El sistema silvopastoril es una modalidad de producción agroforestal que permite combinar árboles frutales o árboles forrajeros, árboles forestales con arbustos forrajeros, pastos, herbáceos, etcétera, con el ganado que se desea tener, que se desea trabajar. Y mantener un equilibrio perdurable, otorgando beneficios al ecosistema como a la producción ganadera o también a la producción vegetal que podemos deducir de allí. Entonces el sistema silvopastoril es para nosotros una alternativa frente a la producción especializada que requiere la remoción de árboles, la siembra de un monocultivo pastoral y el uso de herbicidas, el uso de fertilizantes, el uso, la utilización de medicina para mantener los animales en buena salud. Cuando nosotros tenemos el sistema silvopastoril, que hay diferentes tipos de árboles, diferentes tipos de arbustos y diferentes tipos de gramíneas, herbáceas allí, entonces hay una mayor biodiversidad y por lo tanto hay un autocontrol que ninguna especie, dañina o no, va a ser un problema. Ese balance de esas numerosas plantas y de especies leguminosas que además contienen un valor proteico elevado y un contenido alto de polifenoles. Y esos polifenoles producen un valor agregado en los animales que las consumen, que para en otros casos pudieran ser perjudiciales. Ustedes todos probablemente han escuchado el cuento de que los australianos a mediados del siglo pasado estuvieron buscando en América Latina y especialmente en Colombia y Venezuela leguminosas que trasladaron a Australia y las cultivaron allá. Entre ellas la leucaena. La leucaena era una planta originaria de América que nuestros animales consumen sin mayores problemas. Y nunca nadie ha dicho ni ha hablado de intoxicaciones o muertes de animales por el consumo de leguminosas, especialmente la leucaena. Sin embargo, cuando ellos hicieron la siembra en Australia, los animales que entraron a consumir leucaena, hubo enorme mortalidad y morbilidad. Entonces, les llamó la atención porque los animales allá se van a morir y los de acá no se mueren. Hasta que descubrieron pues que había una bacteria en el rumen de los animales de acá que desdoblaba la mimosina que está presente allí en la leucaena. Entonces, eso es lo que ha ocurrido con los animales criollos. Por años, por 500 años, algunos se morirían consumiendo mimosina, pero otros no, y desarrollaron la habilidad para procesarla sin mayores problemas. Esos polifenoles, entonces, que están presentes, o aminoácidos inclusive, que están presentes en las diferentes especies, son un valor agregado para estos animales. También este sistema proporciona una alimentación balanceada porque está rico en esos polifenoles, en esos taninos que incluyen en las diferentes especies vegetales, de tal forma que regulan la inflamación en los animales, regulan la inmunidad y eso tiene varias ventajas desde el punto de vista de nutrición. El hecho de que los polifenoles estén, los taninos estén adheridos perfectamente a la proteína, cuando los animales consumen esas hojas de leucaena, de gliricidia, de albizo o cualquier otra, resulta que esa proteína no es aprovechada en el rumen porque está protegida por el tanino.
de tal forma que al pH del rumen, esa proteína sobrepasa el rumen y va al abomazo. En el pH del abomazo, el tanino se separa de la proteína y entonces la proteína queda libre para ser atacada por las enzimas proteicas de las proteolasas del abomazo y del intestino. Y el tanino queda libre para continuar su trayecto a través del intestino, donde actúa como antiparasitario, como antihelmíntico. Entonces, observen ustedes que hay una especie de gran mejoría, de gran beneficio cuando el animal consume este tipo de plantas. También en el sistema silvopastoril, por el hecho de la hojarasca que se acumula sobre el suelo y se va deteriorando, entonces permite tener suelos más fértiles, porque allí hay una enorme microfauna en esa hojarasca que le permite a esos animales, pues, mejorar la estructura del suelo, aumentar la materia orgánica, y esas hojas también funcionan como esponja para ayudar a retener agua y también una mayor infiltración en el suelo por la cantidad de galerías y de túneles que esos animales microfauna van a construir en el suelo. Sirve también como refugio de la fauna silvestre. Los árboles sirven de perchero de una enorme cantidad de aves que nidifican y se reproducen allí, pero que también esas aves ayudan en el control de insectos perjudiciales como las garrapatas. También atraen polinizadores y mejoran el paisaje, lo que significa una ganancia por todas las partes donde usted los mire. En Europa y Estados Unidos y en otros países más, la ganadería especializada ha aumentado la producción de una manera significativa. Se ha duplicado, triplicado, quintuplicado en los últimos 80 años. Y ese aumento en la producción de leche va unida a una disminución significativa de la capacidad de reproducción, a una disminución significativa del bienestar animal, animales enfermos, animales con problemas podales, animales que tienen dificultad para caminar, más susceptibilidad a diferentes tipos de enfermedades. Y por supuesto una reducida longevidad porque son animales que no tienen capacidad para sobrevivir porque se deterioran mucho y muy rápidamente. Y por supuesto, no se alcanza a producir suficientes reemplazos como para sostenerse. Hoy día la población mundial de ganado Holstein está siendo tratada con otras razas para mejorar esa debilidad marcada que tiene la Holstein en general. Aquí vemos nosotros una curva de los últimos 80 años de la producción de leche en los Estados Unidos, donde vemos que el número de vacas disminuye sustancialmente desde un 25 millones de cabezas a un poco más de 7 millones de cabezas de vacas en producción de leche. La producción individual de las vacas pasa de 2.200 kilogramos por vaca por lactación a 24.000 libras. En este caso son 10.900 kilogramos por vaca. Eso, por supuesto, desde el punto de vista técnico, nos llama la atención y nos produce cierto, cierta envidia, pues. Han logrado esta gente hacer esto de una manera impactante. Pero eso es un sistema de producción de clima templado que nosotros queremos copiar para fracasar. Entonces nosotros debemos estudiar nuestro trópico porque la selección genética para aumentar la producción de leche
está más pensando en el aumento de las ganancias a expensas de reducirle el bienestar animal. Lo que señalaba antes, animales mucho menos longevos, con menor reproducción, con mayores problemas de enfermedades, etc. Animales que están sufriendo con inflamación, con problemas con dolor. Entonces, a costa de producir enormes cantidades de leche para producir dinero, pero que a la larga va a ser contraproducente. En el caso tropical es peor porque nosotros tenemos entonces en mente los sistemas de producción de países templados, eliminamos la población arbórea, hacemos un monocultivo de un pasto, el suelo se nos vuelve cada año más pobre y por supuesto tenemos que recurrir a la fertilización química que sigue destruyendo el suelo, que sigue disminuyendo la materia orgánica del suelo. A eso le añadimos que los animales pues están consumiendo un monocultivo que no satisface los requerimientos del animal, entonces tenemos que hacer suplementación y entonces inventamos trabajar con alimento concentrado y, y cualquier otro tipo de suplementación. Cuando el, la leguminosa que pudiéramos tener allí tiene 24% de proteína, que es superior al mejor alimento concentrado que tenemos. Y además es proteína natural. El futuro económico de la industria láctea está también relacionado directamente con la aceptación pública de las prácticas de cría y producción. Hoy día la gente está realmente enfocada en el problema de, en contra de la vaca en general, ¿no? Porque los medios de comunicación también abusan de la ingenuidad de mucha gente, que estamos maltratando a la vaca, que estamos maltratando al ternero, que estamos maltratando al novillo. Y se ha creado una matriz de opinión negativa hacia la producción animal. Y por supuesto en cerdos y en aves, etcétera, etcétera. Entonces, esa mentalidad, la gente de la ciudad, gente que nunca ha visto una vaca, sino en un zoológico o en un museo agrícola. Aquí en Canadá hay un museo agrícola y entonces tienen un par de animales allí para que la gente vea las vacas, los conejos, los pollos vivos, porque la gente de la ciudad se imagina que el pollo viene en una bolsa plástica, sin cabeza, sin patas, etc. Bien, nosotros tenemos entonces que estar conscientes de la necesidad del bienestar de los animales antes de que una condena general entonces impida la producción con animales. Entonces, yo no sé qué van a comer en el futuro los que pretenden tomar leche de avena, leche de almendras, leche de no sé qué, cualquier cosa, ¿no? Y le dicen leche a cualquier guarapo, a cualquier agua sucia que la gente se inventa. Los criollos entonces tienen aquí un papel fundamental, porque los criollos llegaron de Europa, se metieron al trópico y en esos ecosistemas tropicales es donde ellos han permanecido durante 500 años adaptándose perfectamente y consumiendo lo que allí había y tolerando la presencia de esa enorme cantidad de vectores en la transmisión de enfermedades que les permitió a ellos sobrevivir. Entonces son animales que pueden consumir todos los vegetales que están acá en el trópico, pueden resistir y tolerar todas las enfermedades que están acá en el trópico y conjuntamente con eso, pues tienen una alta fertilidad,
tienen una carne, una calidad de carne superior a la que nos da el cebú, porque el cebú también es un animal tropical, pero no tiene esa calidad de carne, ni es un animal dócil, el cebú, ni es un animal con la capacidad, la fertilidad, capacidad de reproducción que tiene el animal criollo. Entonces, el criollo tiene pues todas estas características, una larga longevidad, resistencia al estrés calórico, y hoy día hay ya conocimientos y está bastante cerca de continuar descubriendo otras peculiaridades que tienen los criollos, como es la modificación genética que han sufrido con el pelo corto. Eso es producto de una adaptación al estado semisalvaje durante siglos, durante 5 siglos. Sobrevivir con una alimentación pobre, soportando condiciones climáticas extremas, tales como sequías extremas, inundaciones extremas, temperaturas elevadas y humedad. El bovino criollo entonces es una base importante, probablemente insustituible en condiciones latinoamericanas para la consideración del componente genético. Y por supuesto, eh, yo recuerdo mucho cuando se inventaron los implantes que se le ponían a los novillos en las orejas para que engordaran más. Y había gente que no tenía pasto, pero le ponía un implante. Y resulta que al ponerle el implante, el animal requería mayor pasto, porque lo que estaba haciendo el implante era acelerar el metabolismo del animal. Y por supuesto requería mayor cantidad de alimento. Pero si no tenía pasto, el animal entonces en vez de mejorar lo que se hacía era deteriorarse. Bueno, igual es el criollo, entonces hemos dicho que es un animal rústico, que es un animal resistente, que es un animal, pero si usted le pone pasto, si usted le deja y pastorea y maneja sus pastizales de tal forma que siempre haya una presencia de pasto abundante, entonces el animal tiene un mejor comportamiento, tiene una mejor manifestación de su potencialidad. Entonces, no es que el animal, porque es resistente, usted lo va a poner a comer piedras y va a producir, no. El animalito requiere comida y comida de calidad. Y la comida de calidad la suministra precisamente el sistema silvopastoril, donde, como ya dijimos, está esa mezcla de plantas, tanto herbáceas como de hoja ancha, de leguminosas de alto valor, que le dan una ración balanceada, pero además una ración que le va a permitir al animal enfrentar los parásitos y las enfermedades que allí se desarrollan. Aquí vemos, por ejemplo, esta tabla bastante vieja, 90, pero donde se compara el criollo con el jersey, con el mestizo jersey por criollo, el pardo y el holstein por criollo. Fíjense ustedes que cuando observamos la producción por 305 días, el criollo es el más bajo. Produce 1.900 contra 3.500 del Holstein, 3.000 del Pardo. Pero resulta que el porcentaje de concepción del criollo es el 80%, mientras que el del Pardo y el del Holstein es 65%. Y como el criollo es un animal más pequeño, porque alcanza con dificultad los 400 y algo de kilos, y la Holting tiende a superar los 500. Entonces, cuando hablamos de carga animal, la cantidad de animales que podemos tener por hectárea, nosotros podemos tener más vacas. Entonces, cuando nosotros combinamos
La producción diaria o en el periodo, por el porcentaje de concepción, por la carga animal, resulta que tenemos un valor muchísimo más alto en el criollo comparado con las otras vacas. Fíjense que el criollo aquí tiene 3.480 y el Holstein tiene 3.311. De tal forma que a veces nos obnubilamos con la idea de tener una vaca de 15 litros. Sí, tienes una vaca de 15 litros, pero tienes un becerro nada más. Mientras que con el criollo pudieras tener tres vaquitas de 5 litros y tres becerros. Entonces, hay una diferencia sustancial, mucho más favorable al criollo. Aquí ven ustedes esta foto de un clima absolutamente pobre, seco de la Guajira colombiana, y un animal criollo en esos ambientes. Y fíjense ustedes en la observen la condición corporal. Un animal que para estar en un verano en las condiciones que hay allí, donde lo único que hay para comer son hojitas que quedan de tapara y algunas quedan más altas de las que el animalito puede alcanzar porque ya la de abajo se las comía. El criollo tiene la ventaja de que tiene una tamaño, talla mediana, es muy buen pastoreador, no requiere suplementación. Los toros son muy activos y vigorosos y tienen una alta fertilidad. Entonces, las vacas tienen una facilidad al parto, excelente habilidad materna, en general ganado muy dócil, de alta rusticidad, camina terrenos agrestes de barranco, de sierra, de charco. Son animales que son resistentes a ese medio y son ágiles para caminar grandes distancias. Aquí tenemos otra foto de un verano, no hay hojas, no hay nada. Estos animales, fíjense la condición corporal, y lo que están comiendo son los frutos secos que cayeron de esas leguminosas. Entonces, eso da una idea perfecta de la habilidad que tienen estos animales para transformar los recursos a los cuales tienen disponibilidad. En climas extremos soportan la escasez de forraje, resistentes a parásitos y enfermedades, como ya lo señalé, y la conservación ecológica en áreas de pastoreo, fortaleza neonatal, una enorme sobrevivencia de becerro, mayor resistencia de becerro, un rápido desarrollo de la inmunidad a las enfermedades y a la parasitosis endémica. Con esa enorme capacidad de pastoreo y esa resistencia prolongada a la insolación, resistencia al calor y a la humedad, mayor disponibilidad de forraje en pradera, es mejor aprovechada por los criollos limoneros. Si nosotros le damos grandes cantidades de pasto y buena oferta forrajera, los animales van a estar en muchísimas condiciones, en mejores condiciones. Aquí en este videíto, ustedes observan pues animales consumiendo tanto gramínea como hoja ancha. La gente dice, oye, pues ese potrero está enmalezado. No, ese potrero está embuenezado, porque ahí no hay malezas. Esas hojas anchas tienen esos polifenoles que señalamos antes, que le permiten a estos animales controlar sus enfermedades, sus parásitos y al mismo tiempo mejorar la dieta desde el punto de vista proteico. El número de respiraciones por minuto es más uniforme en el criollo limonero, con un promedio de 44 en marzo y 43 en septiembre. En cambio, en el pardo suizo son 61 y 70 respectivamente.
respiraciones por minuto. Al parecer, esta respiración acelerada interfiere con el proceso de consumir pasto, porque el animal criollo limonero promedia 29 aprehensiones por minuto durante la actividad de pastoreo en marzo contra 19 en septiembre. Pero al contrario, el pardo suizo promedió 29 y 16 respectivamente. Entonces, es lógico suponer que esa respiración acelerada que tiene el pardo suizo y por supuesto el Holstein también, le interfiere con la posibilidad de ir mordiendo y consumiendo mayor cantidad de pasto. El número de respiraciones fue mucho más uniforme, en cambio el pardo suizo fue mucho más elevado. En este otro videíto, ustedes observan pues también una zona sumamente seca, pero miren las condiciones de esas vacas. Condición corporal de esas vacas en perfecto estado que están allí pastoreando. Y están aprovechando pues lo que consiguen en la zona. Hojas, algunos pastos secos y no hay más nada que consumir. Pero ahí están ellas en perfectas condiciones, en muy buena condición corporal. Estos otros animales también están en una zona, fíjense ustedes, de taparas, de cactáceas, y allí están en perfectas condiciones corporales. Por supuesto, aquí hay una oferta forrajera mucho más elevada que en la anterior, pero ahí están ellos en perfectas condiciones, aprovechando el sistema de una manera sustancial. Entonces, los genotipos criollos de América Latina y el Caribe tienen cualidades más importantes relacionadas con la fertilidad. Y tener vacas y toros capaces de reproducirse regularmente con eficiencia es lo que nosotros debemos perseguir en el trópico. Desarrollar nuestro propio sistema de producción y no tratar de copiar sistemas de producción desarrollados en otras condiciones ambientales. Los animales criollos encajan perfectamente en los sistemas silvopastoriles porque allí fue donde ellos se adaptaron, allí fue donde ellos se aclimataron, eso fue lo que consiguieron. Y los criollos que tenemos hoy son los que sobrevivieron a esos 500 años, los que se murieron, quedaron atrás. Pero los que están hoy son los que sobrevivieron, son los que ganaron la pelea. Entonces, estos animales consumen hoja ancha, consumen herbácea y están en perfectas condiciones y se reproducen eficazmente. Muchísimas gracias y espero pues que haya sido útil estas ideas para compartir.